Listo, ya está en vivo. Bueno, muy buenas tardes, arquitectos, compañeros presentes. Nosotros somos el equipo 25 y les vamos a presentar nuestra propuesta del Plan Maestro para la intervención del Instituto Nacional Cardiopulmonar. Siguiente. Nuestra presentación se divide en 4 aspectos importantes que van desde lo más general hasta lo más específico. Comenzamos con situación existente, luego decisiones de orden urbano, componentes y sostenibilidad. Buenas tardes, mi nombre es Mario Cortés. Presentaré la situación existente del IMORO en la campaña Lara, Barrio San Felipe, Barrio Pueblo Nuevo, presentando movilidad a través del bulevar y calles próximas al proyecto, contando con equipamiento de hospital, farmacia, comercio, gasolinera y bancos. Ubicación micro. Tenemos uso variable del suelo, entre ellos el residencial, comercio, institucional, salud y la localización del INSP en la colonia Lara del sector 4 del Distrito Central. Las colindancias son en el norte, la colonia Lara, en el norte, la colonia de la Campaña, oeste, Hospital San Felipe, sur, el PANI, el este, la colonia Lara. La movilidad peatonal será a través de la avenida Los Próceres, donde fluye el transporte público, teniendo entre las rutas Tilbarque Sosa, Río Grande El Barque, Cerro Grande Una y otras. Podemos encontrar elementos icónicos al proyecto como la rotonda del Boulevard Los Próceres y 19 edificios, siendo 5 de ellos construidos en 1920 y son considerados patrimonio cultural. Entre ellos tenemos el edificio del director, la administración, presentan una topografía ligeramente accidentada, con una pendiente del 8%, y en la parte noreste susceptible a deslizamientos. Dentro del entorno natural tenemos árboles como el ciprés, árbol de corteza de papel, pino o carpa. Condiciones climáticas. Los vientos predominantes provienen del noreste, con una incidencia solar en las fachadas este, sur y oeste, con temperaturas que van desde los 18 grados centígrados en invierno y mayores a los 29 grados centígrados en verano. Estas son las condicionantes para el diseño de las fachadas y los sistemas de protección en los nuevos edificios. Condiciones de infraestructura. Cuenta con los servicios básicos, el suministro de agua potable a través de la red municipal, aunque dentro del hospital cuenta con 3 cisternas. Buenas tardes, mi nombre es José Anariva y en este punto de la presentación hablaremos sobre las decisiones de orden urbano del Plan Maestro. El proyecto trabaja con 3 accesos, 2 accesos mixtos y 1 vehicular. Los 3 accesos se adaptan a la forma de las nuevas edificaciones manteniendo el mismo lenguaje arquitectónico. El primer acceso, siendo este el principal del complejo, le da prioridad al peatón, maximizando el sendero peatonal. Se propone una barrera de árboles que dividen las 2 circulaciones. El segundo acceso es mixto, para pacientes y vehículos de ambulancias. La plaza peatonal funciona como un vestíbulo entre los 2 edificios y tiene una temática verde, haciendo referencia al Hospital Jardín. El tercer acceso es vehicular y pretende tener el menor impacto en la movilidad urbana de la ciudad. Al tener una parada de transporte público del lado del bulevar y no tener suficiente distancia para un carril de aceleración, se tomó la decisión de acceder por el costado, respetando el derecho de vía de 25 metros desde el eje de la mediana. Se colocarán postes de tráfico de advertencia flexibles para evitar que el vehículo genere conflictos en este punto. El estacionamiento está destinado para empleados del hospital. Pueden acceder desde una cuadra antes para entrar de manera directa al estacionamiento. El siguiente esquema muestra el plan maestro dividido por especialidades. Neumología, donde el edificio de emergencia neumológica es la nueva intervención y las zonas de hospitalización se expanden. Cardiología, siendo este un edificio donde 4 niveles se destinan para esta especialidad y un nivel subterráneo para estacionamiento. Pediatría, que abarca las 2 especialidades, y las áreas generales, estando en esta categoría los edificios de laboratorio, docencia, albergue y mantenimiento. Este esquema muestra la relación entre cada uno de los edificios del complejo, siendo los círculos verdes espacios jardines que promueven el concepto de hospital jardín. Le damos prioridad al peatón dentro del complejo, asignando una zona exclusivamente peatonal,
Estamos revalorizando el patrimonio cultural existente mediante plazas que enmarcan los edificios fundacionales. Proponemos reforestar puntos estratégicos. Esto limita la construcción en zonas de riesgo y mejora las condiciones de confort térmico. Pacientes categorizados como usuarios ocasionales. Y un sendero saludable que al recorrerlo 4 veces alcanza 1.2 kilómetros de recorrido. El terreno tiene aproximadamente 46.000 metros cuadrados. Las zonas construidas representan un 40% y las zonas verdes representan un 38%. El Plan Maestro asigna un espacio como parada de transporte público al lado de la Avenida de los Próceres. En cuanto a la vialidad interna, existen 3 tipos de zona. La primera es la zona peatonal. La segunda es una zona mixta, vehicular, peatonal y de servicio. Y la tercera es una zona de servicio y mantenimiento. El proyecto dota de 200 plazas de estacionamiento, aproximadamente 80 en el edificio de cardiología y otras 125 en el predio donde se diseñará docencia y la plaza colindante. El Plan Maestro propone 3 criterios básicos de diseño que rigen el comportamiento. Es devolverle la prioridad al peatón al interior del complejo. Observamos en la vista las zonas reforestadas que se proponen en el Plan Maestro y la zona exclusivamente para el peatón en amarillo, y los ejes rectores que se traducen en alineamientos de fachadas y límites de altura que buscan el orden y la pureza en todo el complejo. La propuesta de paisajismo e integración de las edificaciones fundacionales, como la piedra y los tonos rojizos de la misma. Las plazas reflejan el segundo criterio de diseño, el concepto de hospital-jardín. Se arboriza y se plantean zonas verdes con el propósito de enfatizar la naturaleza. Se propone un mobiliario urbano sobrio sin llamar tanto la atención, dándole énfasis a los edificios. Y el planteamiento de la circulación principal peatonal se proyecta de manera franca, enfatizando los edificios los edificios nuevos al interior del complejo. Programación de intervención. Programa de área general de conjunto. Actualmente el INSP cuenta con 12.000 metros cuadrados de construcción. Con la intervención contará con 31.000 metros cuadrados de construcción, que representa un incremento del 143%. El área construida será de 18.000 metros cuadrados distribuidos en 4 nuevos edificios. El porcentaje de ocupación de los suelos será del 75% de edificios y el 25% de área verde, recorrido peatonal y vehicular. Este dato fue y el diseño de las plazas que servirán de conexión entre los edificios con el concepto de hospital-jardín, separando los flujos peatonales y vehiculares. Diagrama de relación de flujo vehicular. Tenemos 2 visitantes y estudiantes. Imagen de conjunto. Presentamos en el conjunto los edificios existentes, los nuevos edificios y los edificios propuestos, con los diferentes diagramas de relación, ubicando los accesos peatonales y los diferentes accesos vehiculares. Y por último, el recorrido de servicio. Organización de programa de conjunto. La organización de los edificios está dividida en 6 grupos: hospital, servicio, administración, educativo, religioso y edificios propuestos. Adaptación de los nuevos edificios y teniendo la posibilidad de crecer verticalmente, ya que se encuentra fuera del contexto urbano del hospital. Además, se observa el edificio de emergencia neumológica con el mismo criterio urbano y consulta externa en cuanto a la elevación. El corte B, tenemos emergencia y pediatría, teniendo una relación de 1 a 2 en altura sin ser imponente en su arquitectura, presentando una unidad urbana. En el corte C tenemos laboratorio y pediatría, que presentan altura similar al edificio icónico de infectología. Infraestructura de agua potable.
Cada edificio contará con cisternas de agua potable con capacidad de almacenamiento para 4 días, cisternas de captación de agua lluvia, tanque elevado, red de suministro de agua potable. En el cuadro se observa cuál es la captación anual de agua lluvias y cuál es el porcentaje que representa en el ahorro de consumo de agua potable para uso de servicios sanitarios. Tenemos la capacidad de almacenamiento de agua potable para cada edificio. En saneamiento, contamos con red de aguas residuales, registros de agua, drenaje sanitario, puntos de recolección de desechos sólidos y espacios de recolección temporal de desechos sólidos para luego ser evacuados de las instalaciones y el recorrido del camión de basura. Estacionamientos. Contará con 2 estacionamientos subterráneos ubicados en docencia de 125 plazas de 2 niveles y cardiología con 90 plazas. Se observan la entrada y salida de los vehículos de los estacionamientos, la ruta. Instalaciones eléctricas. Tanto en el interior como en el exterior proponemos luminarias de tipo LED de bajo consumo, además de instalaciones de sensores de movimiento dentro de los edificios, y cada edificio tendrá una planta de eléctrica de respaldo. En el cuadro se observa el consumo aproximado de cada edificio, siendo un total de 5 millones de kilowatts hora. Buenas tardes, mi nombre es Fabián Aguilar y explicaré las fases de construcción e inversión. El plan maestro se desarrolla en 4 fases de construcción. La fase 1 tiene 6 etapas. 1. La demilitación del terreno y construcción de la bodega de materiales. 2. Remodelación de edificios de lavandería y construcción del nivel 2 para mantenimiento. 3. El traslado del área de mantenimiento al nuevo edificio junto a la lavandería. 4. Construcción de edificio de pediatría. 5. El traslado de la unidad de pediatría del segundo nivel de laboratorios al nuevo edificio de pediatría. Y 6. Construcción de los jardines y las calles de acceso al edificio de pediatría, dejando libre el paso de circulación de los pacientes. La fase 2 tiene 6 etapas. 1. La construcción de edificio temporal para laboratorios de análisis patológico. 2. La construcción del estacionamiento subterráneo del edificio de emergencia con muros de contención. 3. La construcción de la emergencia y construcción del puente que conecta el edificio de pediatría y emergencia. Y 6. El traslado de los laboratorios al nuevo edificio del laboratorio de patología, dejando libre el paso de circulación de los pacientes. La fase 3 cuenta con 6 etapas. La primera, la construcción de edificios de docencia. 2, la demolición de la parte este de los edificios de administración. 3, la intervención de las plazas, calles y jardines del centro del instituto. 4, el tratamiento de fachadas de consulta externa. Fase 4 se desarrolla en 5 etapas. La primera es la construcción del edificio de cardiología con estacionamiento subterráneo. 2, la construcción del edificio de albergue. 3, la construcción del muro perimetral de la fachada principal del instituto. 4, construcción del muro perimetral de la fachada principal del albergue. Y 5, la construcción de la bahía de transporte público, remodelando las aceras, arborización y colocación de pines de tránsito en la calle principal frente a la entrada del estacionamiento de cardiología. Todo esto dejando libre el paso de circulación del paciente. Inversión. Las 4 fases de construcción tienen un tiempo de ejecución de 5 años con un costo total solo de obra gris de 329 millones de lempiras. Edificio de cardiología. El edificio de cardiología está ubicado al sur del complejo. Cuenta con un área de construcción de 10.267 metros cuadrados y se desarrolla en 5 niveles. Cuenta con 3 entradas principales. Al este, con el acceso principal de pacientes ambulatorios y familiares, al norte, el ingreso del paciente de emergencia y del personal médico, y al oeste, el acceso de toda la zona de servicio. Para la movilidad vertical se manejan 3 núcleos de circulación. La entrada principal es para la movilidad del paciente de manera interna y en color gris está el núcleo de servicio. Nivel de sótano y estacionamiento. La planta cuenta con el área de estacionamiento, el área de instalaciones, los núcleos de gradas principales. La planta tiene un 90% de área útil y un estacionamiento de 10% de instalaciones. El área del estacionamiento tiene la capacidad para 80 plazas, incluyendo 5 plazas para personas con capacidades especiales. El área de instalaciones eléctricas cuenta con un pole mounter, un generador eléctrico principal y otro de emergencia por si el primero falla. En las instalaciones hidrosanitarias se encuentra la cisterna de recolección de aguas lluvias y la cisterna de agua potable y sistema contra incendio. Ubicación del chiller,
los ductos de instalación de cardiología y los ductos de instalación del edificio de emergencia. Bloque de consulta externa, zona de carga y descarga. La planta tiene un área útil de 81% y 19% de circulación. Una vez que el paciente ambulatorio ingresa por la esclusa principal, llega al área de recepción general. En esta área se encuentra trabajo social, archivo y caja. Luego el paciente ingresa al bloque de consulta externa, donde está la enfermería y la sala de espera. Luego de la toma de datos del paciente, este pasa al área de preclínicas y luego a los consultorios médicos. En el bloque de diagnóstico tenemos los consultorios de ecocardiograma y electrocardiograma, sala de rayos X, pruebas especiales, cuenta con 2 entradas. El familiar accede por la entrada principal del edificio y el paciente ingresa por la bahía de ambulancia. Aquí hay un control de acceso y un área de camillas y silla de ruedas para el paciente que lo necesite. Luego está la sala de triaje, áreas de resucitación, áreas de procedimiento, la unidad de observación divididas en hombre y mujer y las salas de espera para pacientes y familiares. El área personal médico y enfermería se encuentra a la par. En el bloque de servicio se encuentra la morgue, el acceso de la zona de carga y descarga y el almacenamiento de residuos. En los recorridos vemos en color azul claro el recorrido de los familiares, en rojo el paciente, en azul oscuro el personal médico, en gris el personal de servicio y el verde el personal administrativo. Nivel 2, unidad de cirugía. La unidad de cirugía se organiza en 6 bloques: área de recepción y acceso, unidad de cirugía, unidad de imágenes biomédicas, el área de personal médico y enfermería, el área de servicio y la central de equipo y esterilización. La planta tiene un área útil de 80% y 20% de circulación. El paciente ambulatorio ingresa por el núcleo principal de acceso. Aquí está el área de recepción y la sala de espera. A través de la esclusa se ingresa hacia la estación principal de enfermería. El vestíbulo distribuye a los pacientes hacia las 2 salas. Se cuenta con un vestíbulo se encuentra con un vestidor para el paciente ambulatorio y una sala de reunión para discusión de casos de los pacientes. En este ingresa el médico y familiar. En la unidad de cirugía se ingresa por el cuarto de anestesia y preparación del paciente hacia los 3 quirófanos. Con relación directa se encuentra la unidad de cuidados intensivos con capacidad para 15 camas y un paciente aislado. Y por último se encuentra la sala de recuperación postoperatoria. En la unidad de imágenes biomédicas tenemos 2 áreas de hemodinamia y 1 de tomografía. Cada uno cuenta con su cabina de control y frente a ellos está la unidad de coronarias con capacidad para 5 pacientes. En el ala oeste tenemos el área de personal médico y enfermería. El área de servicio comprende el área de bodega de insumos, ropería limpia y sucia, área de aseo y el área de manejo de residuos quirúrgicos. La central de esterilización y equipo cuenta con un área de limpieza, esterilización, empaque, almacenamiento y distribución del material esterilizado, un área de carritos de distribución de materiales y la oficina principal con un área de servicio para el personal. Los recorridos en azul claro los familiares y en rojo el paciente, la cual se maneja en la zona central de la planta. En azul oscuro se maneja el personal médico y en gris el personal de servicio. Buenas tardes, mi nombre es Eric Tábora y les hablaré del nivel 3 o unidad de hospitalización. La planta se divide en 6 grandes bloques distribuidos en 2 salas de la siguiente manera. Área de recepción, unidad de hospitalización, separado en 2 salas, el ala sur para mujeres y el ala norte para hombres. Un área de recreación, área de personal médico y enfermería y el área de servicio. En la zona central se encuentra la recepción y una esclusa, sala de espera, la estación principal de trabajo de enfermería y una sala de reuniones en caso que se requiera darle una noticia determinante al familiar. A la vez, en este nivel se encuentra la unidad de cuidados intermedios, que cuenta con el espacio, en caso de ser necesario, para una enfermera a las 24 horas. Ya en las zonas de hospitalización, a diferencia de los cuidados intermedios, el paciente realizará la estación principal de enfermería y disminuye la cantidad de recorridos. Además, contarán con una alerta en caso que el paciente presione un botón desde su camilla, así como un pequeño espacio para medicamentos que pueden ser aplicados en el mismo día.
Considerando que los pacientes pueden llegar a estar hospitalizados hasta 3 meses, se destinó una sala de estar y un área de recreación, así como áreas verdes en los pasillos. También un área de descanso para personal médico y enfermería. En el área de servicio se destinó una zona de preparación de alimentos, ropería e insumos. Y por último, podemos observar los recorridos de pacientes, personal administrativo, médico y de servicios. En el nivel 4, la azotea. La planta se divide en 4 bloques: el área de recepción y registro, la unidad de rehabilitación, el área de caminata y el área de servicio. En la planta se diseñó la recepción y su respectiva entrada, como también un área de ejercicio de monitoreo por holter con caminadoras y bicicletas, zonas para caminar al exterior, con jardines que limitan la proximidad al borde de la azotea, y el área de servicio, que tiene el tanque elevado, el cuarto de baterías para paneles solares, cuarto de gases medicinales, ductos y la torre de enfriamiento del chiller, circulaciones verticales. Posteriormente, con la adición de los pisos superiores, se generó un volumen horizontal, por lo que se buscó romper esta horizontalidad con elementos verticales que funcionan como ductos para la evacuación de aguas lluvias, que junto con la cubierta generan el envolvente del edificio. En las fachadas se buscó una armonía mediante el ritmo, repetición y estandarización de los diferentes elementos, la simetría horizontal y vertical, el resalte de los elementos horizontales contrastando con los elementos verticales y el arremetimiento de volúmenes que dan jerarquía al acceso principal. Observe que el volumen del edificio se trabajó de forma que represente la arquitectura actual, pero respeta el valor histórico existente del hospital, mediante elementos verticales, paredes con enchape de piedra que se integran con el contexto, jardineras y vegetación que den una sensación de hospital-jardín y disminuyan la incidencia solar, así como louvers de aluminio en las fachadas sur y oeste. Ya en los interiores del edificio, en los quirófanos y salas de observación, se eligieron materiales de fácil limpieza y mantenimiento, mientras que en el lobby de acceso y demás interiores se maneja una paleta de colores similar a la del exterior, enfatizando en los detalles el uso de la piedra. Esta es la vista del edificio de cardiología, donde podemos apreciar cómo estamos generando arquitectura contemporánea mediante los elementos verticales que rompen la horizontalidad y la arquitectura verde que a la vez hace énfasis en el concepto de hospital-jardín. Protección y seguridad. Para los tiempos de evacuación se tomará en consideración el número de personas por niveles, ancho de puerta de salida, el coeficiente de circulación, la distancia más lejana. En la azotea, el tiempo de evacuación desde la ruta crítica tomará 47 segundos. A partir del nivel 3 se encuentra una caja de cortes de gases medicinales por nivel, representada en color azul, para que en caso de emergencia o mantenimiento pueda cerrarse el paso del gas, ya sea en todo el edificio o en el área específica donde se requiera. El tiempo de evacuación desde la ruta crítica será de 55 segundos. En el nivel 2, en la zona de quirófanos y rayos X, que necesitan electricidad a las 24 horas, se destinó conexiones especiales para los tomacorrientes. El color naranja estará conectado hacia la energía directa de la NEP, mientras que el color marrón y blanco estarán conectadas a la planta de energía eléctrica base y a una segunda planta de energía en caso que falle la primera. El tiempo de evacuación en el nivel 2 desde la ruta crítica será de 60 segundos. Para el nivel 1, desde la ruta crítica será de 1 minuto 11 segundos y para el sótano tomará un tiempo de evacuación de 50 segundos. En el nivel de la calle se destinaron 3 zonas estratégicas que permitirán una evacuación segura, siendo la zona 3 la que tendrá la mayor capacidad, considerando 2.25 metros cuadrados por persona, que permitirá refugiar a 266 personas. Los aspectos constructivos. El edificio se compone de una estructura de concreto que distribuye o transfiere sus cargas, generadas en cada nivel por medio de losas en una dirección, vigas, columnas y zapatas aisladas hasta llegar al suelo, todas hechas de concreto reforzado. El edificio se diseñó de forma que soporte sismos o movimientos horizontales, por lo que se colocó una junta constructiva al centro, permitiendo dividir el largo de 58 metros a la mitad, y muros de rigidez colocados extraquirófanos, que además considera al menos 1 metro para el paso de las instalaciones, y en el estacionamiento una altura de 3.5 metros. Buenas tardes, mi nombre es Ronis Rubí, continuaré presentando el edificio de emergencias neumológicas. El edificio está ubicado al sur de la actual consulta externa y se compone de 9 áreas generales.
al frente el área de ingreso junto con el área de evaluación y la unidad de diagnóstico. Al centro el área de atención de pacientes que han sido ingresados por ambulancia y en la parte posterior se encuentra la sala pediátrica y la sala de adultos. Además, la zona de descanso médico y el área de servicios generales en conjunto suman 1.500 metros cuadrados aproximadamente. Circulaciones exteriores. El ingreso de los pacientes es a través del acceso 2. Igualmente por este punto ingresan las ambulancias, las que pueden continuar entrándose en el conjunto, y los vehículos privados que lleven pacientes a ambas emergencias. Estos deben de hacer el retorno en la bahía de ambulancia. Las circulaciones interiores se plantean de forma clara y libre de obstáculos, y se garantiza el acceso únicamente a los usuarios. Las áreas restringidas para los pacientes son el cuarto de control de la sala de rayos X, el laboratorio, las áreas de administración y los cuartos de limpieza. Bueno, ahora explicaré cuáles fueron los criterios de organización de los espacios más importantes. Comenzando con el área de evaluación, esta debe encontrarse cerca del área de ingreso y la unidad de diagnóstico, por los posibles exámenes que necesiten los pacientes. Las áreas de atención a los pacientes que llegan a ambulancia se encuentran directos a la bahía. La unidad de diagnóstico desde el comienzo del proyecto ha estado condicionada a servir a consulta externa y emergencia. La hemos ubicado al norte para que sirva a ambas edificaciones. Finalmente, las salas de observación, por lo general, son uno de los últimos puntos de estancia de los pacientes y han sido ubicadas cercanas al interior del conjunto para dirigirse al edificio de pediatría o a las salas de hospitalización y demás edificaciones. La forma del edificio responde al contexto inmediato. La plaza central funciona como el espacio de transición entre el exterior y el interior. Se aprovecha el techo de la bahía de ambulancia para complementar el edificio y se rescata la tipología de techumbre a 4 aguas de las construcciones con valor patrimonial. En la fachada se busca mantener conceptos que puedan ser aplicados en todas las nuevas edificaciones para lograr armonía y uniformidad. Los aspectos más importantes que consideramos son: 1. El ritmo, representado principalmente en los elementos verticales y la ventanería. 2. Extracción de volúmenes en la fachada principal para el control solar y enfatizar el ingreso principal. 3. Delimitación con bordes horizontales para remarcar los elementos verticales. Y 4. Compartir la misma piel. Rescatamos la piedra como elemento unificador de las nuevas edificaciones y se convierte en el elemento característico de lo nuevo con lo construido. Observes en las vistas exteriores cómo estos conceptos han sido aplicados al edificio de emergencia, al igual que al edificio de cardiología. Continuando con la protección y seguridad, ubicamos 3 puntos de control. El primero en el área de ingreso, el segundo en la estación de enfermería central que recibe a los pacientes de ambulancia, y el tercero en la sala de espera de la unidad de diagnóstico. Las rutas de evacuación se dan en las circulaciones principales, siendo la más crítica y marcada en color rojo, la desarrollada desde el cuarto de control de la sala de rayos X, cuyo recorrido dura 1 minuto con 8 segundos. Las salidas de emergencia dan hacia la plaza frontal, la bahía de ambulancia y el conjunto. Para la bioseguridad consideramos los espacios críticos y el manejo de los desechos. Las zonas a las que se le prestó atención especial son el laboratorio, la sala de rayos X, las salas de procedimiento y los cuartos de aislamiento e infección. Por seguridad, al ingreso del edificio hay una esclusa, igualmente en los cuartos de aislamiento e infección. Se colocó doble pared en la sala de rayos X, siendo la pared interna protegida con una lámina de plomo o construida de concreto sólido. Se deben de ubicar cajas de recorte de gases medicinales, una por espacio y por nivel. Hemos ubicado una en las salas de procedimiento y una en cada sala de observación. Los puntos de reunión en caso de emergencia deben estar al exterior y cercanos a las vías públicas. El primer punto es la plaza frontal con capacidad para 172 personas y el segundo con capacidad para 226, mientras el tercero con capacidad para 166 personas. Destacamos que este edificio no sobrepasa las 150 personas en su capacidad máxima. Sistema constructivo. Hemos elegido el concreto reforzado para los elementos estructurales principales y cerchas metálicas en la cubierta, la que ha sido diseñada a 3 aguas. El edificio mide 54 metros en su lado más largo y por normativa de construcción se ha colocado la junta constructiva al centro, quedando la estructura conformada por 2 cuerpos. El techo de la bahía de ambulancia es una losa aligerada de concreto con nervios prefabricados que facilitan y reducen los tiempos de construcción. Ahora proseguimos a los materiales empleados.
Las consideraciones generales al momento de elegirlos son que estos deben de ser asépticos, de fácil mantenimiento y de alta durabilidad. En el caso de los cielos, hemos elegido cielos de fibra mineral recomendados para la atención médica, incluso pueden encontrarse con tecnología antibacterial. Para los pisos en las salas de procedimiento y observación, proponemos piso vinílico o PVC, bacteriostático y con resistencia a la abrasión, mientras en los pasillos y áreas generales proponemos porcelanato de 50 centímetros por 50 centímetros, en tono claro y acabado brillante. Finalmente, en las paredes, acabado finales, pintura vinílica, antibacterial, satinada, lavable y la curva sanitaria de vinil igualmente aséptica y de alta durabilidad. Buenas tardes, mi nombre es Amílcar Dubón y a continuación les presentaré el edificio de pediatría. El edificio de pediatría se encuentra ubicado entre los edificios de infectología, el SAI, la capilla, consulta externa y el edificio de emergencia. La planta arquitectónica del primer nivel se compone de los siguientes bloques: admisión e ingreso, servicio ambulatorio, unidad de pruebas cardiológicas, laboratorio clínico, unidad de imagenología, unidad quirúrgica, de los cuales el 79% es de área útil y el 21% área de circulación. El diagrama muestra las circulaciones directas e indirectas entre los bloques. Las circulaciones horizontales de este nivel son personal administrativo, pacientes por el ingreso general, ingreso del edificio de emergencia, hasta la unidad quirúrgica, hacia UCI desde el quirófano y hospitalización. El ingreso del personal médico hacia las áreas de consulta, hacia cirugía, rayos X y control de desechos. La planta arquitectónica del segundo nivel se compone de los siguientes bloques: unidad hospitalaria de cardiología, unidad hospitalaria de neumonología, área de personal médico y administrativo, servicios generales y sus circulaciones verticales. El área aproximada para este nivel es de 2.100 de personal administrativo hacia personal médico, hacia neumología, dirigiéndose hacia el área de personal, hacia la unidad de cardiología, áreas de servicio, personal de servicio y los puntos de control de infecciones y de radiación. Se consideran, en resumen, en conclusión, se consideran dos módulos de circulación, uno para hospitalización y servicios y otro para circulación general y de visitas. Carlos, active. A continuación les presentaré los aspectos formales del edificio de pediatría. Análisis formal, implantación de los componentes. La huella de implantación es en L, la cual se integra con las edificaciones existentes, generando así dos ejes rectores compositivos con los nuevos edificios. Para el árbol de corteza de papel, el cual jugó un papel muy importante dentro del plantel, se consideró construir a su alrededor áreas verdes y pasos peatonales entre pediatría y emergencia. La composición volumétrica. Su forma es pura, en L, formando con ello dos ejes que servirán para las circulaciones horizontales. Y también se proponen dos circulaciones verticales, una general y una para el personal médico. Adición del piso superior, terreno e integración. El crecimiento del edificio es vertical, donde se agrega un segundo nivel, desarrollando una armonía con infectología, los cuales tienen características similares, pero siempre respetando el valor histórico de lo existente. El perfil de la imagen urbana. Con el perfil que podemos observar abajo, a la derecha, se genera una composición entre el edificio y el contexto, porque se crean áreas verdes en las proximidades de los edificios y las alturas son proporcionales.
En cuanto a la forma del edificio, para proponer los materiales exteriores, tenemos que el sobrevestimiento es enchapado en piedra del estilo colonial. Los parasoles son en acabado superior, son de pared pulida y pintada. Los enchapes de pared son de piedra estilo colonial. Algunas paredes también tenemos que son repelladas, pulidas, aplicándole un detalle de sisa. Tenemos elementos horizontales para tipo louvers, para parasoles, y una cubierta de tipo teja. Para los exteriores, de pediatría, infectología y el acceso de pediatría, se crearon áreas verdes para una mejor visual de los mismos. Para los interiores también se tomó en cuenta una paleta de colores algo dinámica en cuanto a los espacios importantes de hospitalización, estaciones de enfermería y áreas de juego. Para los materiales interiores se tomaron en cuenta el piso de terrazo blanco de sección de 40 por 40, cielo falso de PVC, color según la función del espacio, pared repellada, pulida y pintada con una base antibacterial de agua, molduras sanitarias de vinil colocada entre el piso y la pared, protector contra impactos para pasillos y alfombras en el área de juego de niños. Para los aspectos de seguridad, en el caso de las alarmas son de tipo manual y se ubican en espacios de fácil acceso para el personal médico. Los extintores se ubican a cada 15 metros y los rociadores en cada espacio de atención médica. En el área exterior es de 123 metros cuadrados con capacidad de 210 personas. Para la estimación ocupacional se consideran 70 camas, incluyendo incubadoras y cuneros, y aproximadamente 3 personas por cada cama, dando un total de ocupación de 210 personas. La estimación de la ruta crítica, es la que se muestra en color verde, es de 66 metros en el caso del primer nivel, con un promedio de velocidad estimada de 1.48 metros por segundo, dando un tiempo de recorrido aproximado de 1 minuto con 31 segundos. En el caso del segundo nivel, la ruta crítica estimada es de 76 metros, dando un recorrido total de 1.52 segundos. En la composición del sistema constructivo, el isométrico estructural consiste entre piso de losa aligerada, viga superior de concreto armado, cercha de canaleta doble, clavadores de canaleta, lámina troquelada tipo teja calibre 26. Dentro de los criterios de sismoresistencia, se estimó una junta constructiva en el lado largo, ya que no cumplía con la normativa, mientras que en el lado corto del edificio sí cumplía y no se necesitó junta. Ya en el otro esquema ya podemos ver cómo se construyó el edificio. Encende tu micrófono. No se escucha, Dani. Ok. Mario. Ok. Bueno, les voy a presentar el edificio de laboratorios. Este edificio está ubicado en el norte del complejo hospitalario y colinda con los edificios de comedor, neumología e infectología. Se divide en 3 niveles y cuenta con un área aproximada de 2.400 metros cuadrados. Nivel de sótano, la morgue, la cual tiene un área de 500 metros cuadrados y un área útil de 81% y el área de servicio del 19%. El nivel se compone de los siguientes bloques: atención al público más administración y de cadáveres, zona de carga y descarga, sala de autopsia,
laboratorio de macroscopía y microscopía, zona de servicio, zona de apoyo, circulación vertical. La circulación horizontal se divide en patología, la cual tiene un área de 940 metros cuadrados con un área útil de 83% y un área de servicio del 17%. El nivel se compone de los siguientes bloques: atención al público más administración, toma de muestras, recepción y entrega de muestras, laboratorio de técnicas especiales, laboratorio de proceso tisular, zona de servicio, zona de apoyo, circulación vertical. Las circulaciones horizontales se dividen en personal administrativo por el acceso principal, pacientes más visitantes, personal médico, más técnicos por el segundo acceso, personal de servicio, puntos de control de infección y riesgos de radiación. Segundo nivel, laboratorio clínico, laboratorio de bacteriología, laboratorio de micobacteriología, zonas de servicio, zonas de apoyo, circulación vertical. Las circulaciones horizontales se dividen en personal administrativo, pacientes más visitantes, personal médico más técnicos, personal de servicio, punto de control de infecciones y riesgo de radiación. Aspectos formales. Análisis formal. Se diseñó la planta de forma ortogonal para evitar competencia entre los edificios existentes y presentar una arquitectura unificada dentro de la imagen urbana. Mejorando el contexto inmediato, diseñando accesos universales, área verde, circulación vehicular, tendrá impacto en la sensación del usuario y resaltará el concepto de hospital-jardín. Composición volumétrica. Tenemos la forma pura, la suma de las grandes áreas, enfasizado y la composición volumétrica final. Materialidad. En el exterior, cuenta con cubierta de lámina de teja, uso de parasoles metálicos y de concreto, paredes repelladas, pulidas y pintadas y con enchape de piedra. Elementos verticales, repelladas, pulidas y con detalle de sisa horizontal. En el interior de los laboratorios, el cielo falso será de fibra de vidrio, fibra mineral, ventanas de PVC con vidrio laminado, columnas y paredes, repello, pulido y pintado, piso de porcelanato con zócalo vinílico. Sistemas constructivos. Sistemas de seguridad. Este apartado tendremos zonas blancas, áreas de mayor control de acceso por presentar alto nivel de riesgo de contagio con algún patógeno. Sótano. Tenemos tres zonas: zona gris, laboratorio macroscópico y microscópico, zona blanca, sala de autopsias, zona negra, área de servicios, área de atención pública y área de estar. Contará con dos salidas de emergencia debidamente señalizadas. Dispondrá de extinguidores dentro de las áreas de trabajo. La ruta crítica tiene una distancia de 20 metros y el tiempo de recorrido será de 30 segundos. Primer nivel, laboratorio de patología. Tiene dos zonas: zona gris, área de los laboratorios; zona negra, área de servicios, área de atención al público, área de estar y área administrativa. Contará con dos salidas de emergencia también debidamente señalizadas. Dispondrá de extintores dentro de las áreas de trabajo. La ruta crítica tiene una distancia de 40 metros y el tiempo de recorrido será de 45 segundos. Segundo nivel, laboratorio clínico. También tiene dos zonas: zona gris, las áreas de laboratorio; zona negra, área de servicio, área de estar y área administrativa. También cuenta con dos salidas de emergencia debidamente señalizadas con extinguidores dentro de cada área de trabajo. La ruta crítica tiene una distancia de 50 metros y el tiempo de recorrido será de 59 segundos. La ocupación total del edificio será de 150 personas en los tres niveles. Sistemas constructivos. Isométrico explotado. Los elementos estructurales serán de concreto armado con cimientos de zapata aislada,
muros de contención de bloque armado, losa aligerada de entrepiso y estructura metálica para soporte de la cubierta. Sismoresistencia. El edificio no requiere junta constructiva. Se utilizarán marcos rígidos, no presentarán cambios abruptos en las fachadas que comprometan la rigidez de los elementos estructurales. Uniformidad en la distribución de las columnas y los entrepisos. Corte por fachadas. Se puede observar en color gris oscuro los elementos estructurales y en gris claro los elementos no estructurales. Los elementos verticales de concreto tienen doble función. Sirven como elemento estético unificador entre los componentes, pero también se utilizan como bajantes de agua lluvias. El agua recolectada se utiliza para el riego de jardines y servicios sanitarios. Otro elemento importante que define la forma de los componentes son los louvers, que sirven como protección contra la incidencia solar. Están hechos de aluminio de 5 milímetros de espesor y están dispuestos sobre las fachadas de mayor incidencia solar. Asimismo, otro elemento de sostenibilidad que incide directamente en la geometría y envolvente de los componentes son los dientes de sierra, tragaluces y pozos de luz, cuyo propósito es el de proporcionar buena iluminación natural en grandes espacios y de esta manera reducir los costos de iluminación. En las cubiertas de techo se optó por utilizar lámina metálica troquelada para eficientar los costos de construcción y armonizar con el contexto. Buenas tardes, mi nombre es Alicia Cruz y continuaré con los aspectos de eficiencia energética. La climatización en los edificios de cardiología y emergencia se realiza por medio de un sistema centralizado tipo chiller, con capacidad para 500 toneladas de refrigeración. El sistema es compartido entre los dos edificios, con tubería independiente y exclusiva para el edificio de emergencia. En cuanto a la configuración de los espacios a climatizar, en el primer nivel, las clínicas y salas de procedimiento tendrán climatización natural y mecánica. En el segundo nivel, en el área de quirófano, se realiza de manera mecánica, manejando presiones negativas en los espacios de quirófano. En el tercer nivel, predomina la ventilación natural, lograda mediante pozos de luz y un patio de recreación semitechado, evasión, triaje y área de administración. En el caso del edificio de pediatría, el acondicionamiento de los espacios se logra a través del uso de unidades manejadoras de aire con un condensador tipo chiller, considera entre 18 y 26 grados Celsius, con una humedad relativa de entre 30 y 70%. Para espacios como salas de hospitalización, cuartos de aislamiento y laboratorios, la temperatura considerada será de entre 24 y 26 grados Celsius con una humedad relativa de máximo 60%, con el fin de evitar la propagación de virus, bacterias y enfermedades respiratorias. Estos parámetros también se aplican en los edificios de cardiología y emergencia. La configuración de los espacios a climatizar será de tipo mixto, considerando presiones positivas para esclusas, presiones neutrales en pasillos, oficinas y salas de hospitalización general, y presiones negativas en quirófanos, cuartos de aislamiento y unidades de cuidados intensivos, haciendo uso de filtros EPA para tratamiento del aire, debido a que en estos espacios se trata con pacientes con enfermedades neumológicas infecciosas y el aire debe ser renovado constantemente. En el edificio de laboratorios se utilizará un sistema tipo chiller con capacidad de 60 toneladas refrigerantes, enfriado por agua y unidades manejadoras de aire en los diferentes espacios. La configuración de los espacios a climatizar será de tipo mixto, considerando presiones negativas en espacios de laboratorio, positivas en esclusas y neutrales en pasillos y oficinas. En el nivel de sótano, la mayoría de los espacios se ventilan naturalmente gracias a la topografía del terreno y un pozo de luz central. En el primer nivel y el segundo nivel se climatizará mecánicamente solamente a los espacios de laboratorios y salas de juntas. En cuanto al edificio de emergencia, se optó por utilizar aleros más prolongados para la protección de su fachada más expuesta. Para la iluminación artificial, se clasificó los espacios según el tipo de actividad visual que en ellos se realiza. En espacios con actividad visual elevada como los quirófanos, la intensidad de la luz será de 2000 luxes. En áreas de diagnóstico como laboratorios, la intensidad será de 500 luxes y en salas de hospitalización y oficinas se considera una intensidad de luz de 300 luxes. Para la iluminación exterior se utiliza luminaria LED para alumbrado público. Utilizan paneles solares, cuya energía recolectada servirá para iluminar jardines y espacios de recreación en el cuarto nivel del edificio de cardiología y en el caso del edificio de emergencia para la iluminación de jardines exteriores. En los edificios de pediatría y laboratorios, para el control de la iluminación diurna y la incidencia solar, se hace uso de parasoles de concreto y louvers de aluminio que, además de proteger gran parte de la superficie de la pared,
también permiten el paso indirecto de la luz solar. Para la iluminación artificial en espacios como salas de hospitalización de pediatría, además del panel LED, se colocarán spots de luz cálida con dimmers para regular la intensidad según sea requerido. En ambos edificios se utilizarán luminarias tipo LED, tipo panel LED de 2x2 y spots en cielos y paredes. La iluminación exterior se enfatiza en iluminar recorridos, zonas de acceso y áreas verdes con luminarias solares de 1 a 5 luxes. Y para lograr una mayor eficiencia, todas las luminarias serán tipo LED de bajo consumo. En cuanto a agua, saneamiento y desechos, en el isométrico se puede apreciar una explicación general del sistema de agua potable del edificio de cardiología. El tanque elevado se encuentra en el 4º nivel y es abastecido desde la cisterna mediante bombeo por medio de tubería que está ubicada en los ductos centrales del edificio. También se aprecia la tubería de recolección de agua lluvias oculta tras los elementos verticales y la cisterna de recolección subterránea. Asimismo se ve la red de distribución de agua y la cometida de agua potable. Los iconos rojos muestran los desechos médicos que son bajados hasta el 1er nivel, donde está la recolección central de desechos para posteriormente ser sacados directamente por el patio de servicio en la parte posterior. Las aguas lluvias serán utilizadas para el riego de jardines, plazas y servicios sanitarios, como les mencionaba. En el sistema de agua potable de emergencia, de igual manera se aprecia la distribución de la red, la ubicación del tanque, la cometida y el ducto central. Es importante destacar que para eficientar costos y recursos y debido a su proximidad uno con otro, los edificios de cardiología y emergencias comparten cisterna de agua lluvia y de agua potable también. Este es el manejo de los desechos hospitalarios en el edificio de emergencias. Aquí están clasificados todos los tipos de desechos. El de los sanitarios y jardines es de 1090 metros cúbicos por año para 90 personas. En el edificio de pediatría también podemos observar cómo está la red de distribución. El edificio cuenta con su propio tanque, su propia cisterna de agua potable y su propia cisterna de agua lluvia.
Muchas gracias por su atención, compañeros, arquitectos e invitados. Doctora. Muchas gracias al grupo 25. Vamos ahora a escuchar los comentarios del arquitecto Marlon Urtecho. Okay. Muy buenas tardes. La verdad que todos los grupos tienen algo que nos llama mucho la atención y que nos impresiona, ¿no? Cada quien tiene un sello bien especial y particular y la verdad que han hecho un buen trabajo. En este grupo me llamó mucho la atención lo bien que fue explicado el proyecto y la claridad de las láminas y de las plantas. Eso nos permitió evidenciar algunas relaciones internas y algún funcionamiento que se podemos precisar, ¿no? En algunos aspectos. Pero en sí eso me llamó mucho la atención. La claridad con la cual expusieron fue muy claro y eso lo felicito. Buena capacidad de comunicar también sus ideas. Voy a entrar directamente, normalmente he iniciado con algunas preguntas, pero en este caso voy a hacer una síntesis de algunas observaciones que fui logrando y tal vez al final de mis comentarios pues ustedes puedan ampliarlos. Con respecto al conjunto, la mayoría de los pacientes normalmente esperamos que lleguen mediante transporte público, ¿no? Entonces ellos bajan en buses en la avenida de los Próceres, o los taxis los pueden dejar mucho más cercano, o van en sus carros particulares. Uno es que, y esto obviamente no solo de ustedes, pero de ustedes lo vi con mucha más claridad por esa claridad que tenían en sus planos, ¿sí? Y la forma en que lo fueron explicando. En los otros era más difícil de ver, pero creo que tampoco lo atendieron. Uno es la posibilidad el acceso peatonal, de ampliar las aceras, de regalar parte del terreno para que la gente pueda caminar y llegar sin ningún inconveniente hacia las edificaciones o hacia el acceso del complejo del Instituto Nacional Cardiopulmonar. Entonces, esa es una posibilidad interesante, pensando que de repente, con datos mucho más precisos, podemos lograr saber de que tal vez un 70% de los pacientes llegan mediante el transporte público. Entonces, esa peatonalización desde donde lo dejan los buses les permite seguridad y hasta una manera de mejorar ese circuito, ¿no? Para llegar hasta el centro. Lo otro es los taxis. No logré identificar una bahía, aunque tenían, creo que un carril de desaceleración, por la gente que llega en pico y también en transporte privado. Lo otro es que igualmente seguimos dejando a los pacientes sin estacionamientos, ¿sí? Que para mí es una de las grandes desventajas que tenemos en los hospitales públicos del país, que solo tenemos estacionamientos para el personal médico y algunos estacionamientos pequeños para la gente que llega con algunos problemas de movilidad y que pueda estacionarse, pero no a la generalidad de los pacientes. Entonces eso de alguna forma limita a alguna cantidad de la población hondureña a llegar en su carro, por ejemplo. Entonces, a nivel general, en ese conjunto, esos elementos del contexto externo hacia el hospital, esa llegada y esa comunicación hacia el hospital, me parece que puede ser mejor explicada de repente si lo tienen ustedes, pero se pudo haber mejorado. A lo interno, a mí me sigue preocupando siempre esa disgregación de los diferentes componentes, que es lo mismo que platicaba también ayer hacia los comentarios grupos. Eso hace que sea mucho más cara la atención hospitalaria. Entonces, la atención de un paciente se vuelve mucho más cara cuando yo tengo que tener que darle esa comida caliente y esa comida caliente está a 1 kilómetro, por ejemplo, de la hospitalización de pediatría o de la hospitalización de cardiología. Entonces, esa disgregación de los
edificio me sigue preocupando, pero es un problema de repente administrativo que a ustedes solamente les llevaron un programa y resolvieron el programa, que lo han resuelto definitivamente muy bien. Pero esa separación me sigue preocupando mucho. Ok. A nivel bien el desarrollo que hicieron con la movilidad patronal de los pacientes, el enfatizar, seguir enfatizando en este de jardín, de hospital jardín, me hizo falta espacios para poder descansar y sentarse. Vi que tenían en algunos elementos algunas sillas en las cuales se podían sentar tanto el personal como los pacientes o el personal también de apoyo que llega al hospital. A nivel de las circulaciones, y como repito, por la claridad de sus planos y la claridad de su explicación, no vi con claridad, por ejemplo, el acceso de los servicios generales al hospital, de los proveedores de las diferentes edificaciones que tenemos en el complejo hospitalario, ¿no? Entonces, eso no me quedó muy claro. Entonces, vale la pena también considerarlo, porque si no, tendríamos unos cruces de circulaciones entre el ingreso de pacientes, el ingreso del personal de salud del hospital, la gente de mantenimiento y también los desechos. Y los proveedores. Entonces, son elementos que hay que tenerlo bien en cuenta como tal. Eso a nivel del elemento del conjunto. Como funcionalidad, me sigue preocupando la relación que hay entre las emergencias, la pediatría y cardiología. Y sobre todo porque las emergencias es un área en la cual se atiende el paciente, sobre todo el edificio de emergencia, se atiende el paciente, tenemos ahí nuestras camas de observación, estabilización del mismo, pero una vez, normalmente, cuando un paciente sale de emergencias, no va para su casa, a menos que sea una patología un tanto menos dramática de lo que uno pueda pensar, normalmente va a hospitalización. Entonces, la hospitalización que tenemos aquí de las emergencias es que va a hospitalización de pediatría o a la hospitalización de cardiología, ¿sí? Que también vamos a generar, aunque cardiología tenga su propia emergencia. Entonces, el desplazamiento de esos pacientes, así como se ha planteado, y no solamente es el caso de ustedes, es con una ambulancia, o cómo lo van a transportar los pacientes una vez que lo han estabilizado en el área de emergencias, que también creo que hay un área de cirugía. Normalmente la relación de las emergencias son las emergencias, cuando es muy traumática, tienen ahí también un área de quirófano, ¿sí? Y de quirófano van a observación de emergencias y de observación van a hospitalización. Esa es la relación normal. Y las mismas emergencias también tienen radiología e imagen. Eso ustedes lo tienen, ¿sí? Lo tienen en ese edificio, tienen radiología, imagen, tienen la emergencia y tienen observación, pero la hospitalización está en los demás edificios. Entonces, en sí, como administración hospitalaria, sigo pensando de que la emergencia como tal dentro de un instituto de especialidades sigue siendo un peso fuerte en el presupuesto, ¿no? Y de repente, si tenemos emergencia en cardiología, por ejemplo, la estamos teniendo una emergencia general en el otro edificio y eso carga enormemente los presupuestos y se va a ver un tanto complejo a nivel administrativo. Pero ya que se lo pidieron así, esa relación hacia la hospitalización del paciente que va de emergencia, sobre todo con la pediatría, que va a ser de repente la más usual del traslado de pacientes de emergencias a pediatría, se hace hacia el exterior, ¿sí? Y de igual manera, el traslado de los pacientes que van hacia la morgue, ¿no? Tienen que hacerse por carritos especiales. Por ejemplo, el hospital escuela, que en muchos casos obviamente se ha perdido ese tipo de relaciones funcionales, pero tiene algo bien interesante. Por lo menos en los desplazamientos que van de los pacientes del materno infantil y del bloque quirúrgico, se hace mediante un sótano, una especie de túnel que es casi medio kilómetro de desplazamiento, es largo, pero hay un sótano en el cual van las camillas y hacen los traslados Ahora, miren lo interesante también de este asunto. Ustedes tienen tanto central de equipos en cardiología, que me imagino que por el área uno espera que siempre la relación es emergencia, radiología, central de equipos, cuidados intensivos. Uno procura de que eso esté en una sola planta. Por el tamaño, por la disposición del terreno, ustedes dejaron siempre las emergencias con radiología en un primer nivel, que es una relación directa, pero cuidados intensivos
y la central de equipo lo dejan en el segundo nivel. Y ahí, obviamente, la circulación es mediante la circulación vertical, ascensores y, y el cubo de gradas. Esa relación no deja de ser un tanto complicada, sobre todo por algunos cruces de circulaciones que tenemos de los pacientes y de familiares, ¿sí? Y ahí es donde veo también esa complicación del cruce de circulación de los pacientes y los familiares junto con el personal médico en la azotea, ¿sí? Y eso genera algunos problemas, sobre todo por el mantenimiento que requieren los gases, tanto para poder hacer los llenados de los mismos, cómo poder acceder. Entonces, ¿cómo es que ellos van a llegar a ese cuarto piso? Es un personal completamente ajeno al interior de las edificaciones. Entonces, si tienen un acceso independiente desde el exterior, sin necesidad de entrar a la edificación, ¿no? Eso me preocupó un tanto. En pediatría, la cercanía que tienen en circulaciones, los módulos de circulaciones verticales, de ascensores y de las gradas, está tan cercano que, obviamente, por la escala no logré apreciar cómo habían resuelto evitar cruces, ¿sí? Cruces entre la circulación de los pacientes, el personal médico y personal de mantenimiento. Entonces, ahí es donde lo vi como más dramático el asunto. Estos son las observaciones que tengo de su proyecto y, como les repito, es bien logrado de inicio, muy claro en la explicación y la forma de comunicar. Es una de las exposiciones que me ha dejado con mucha más, me ha ilustrado mucho mejor sus ideas y sus planteamientos. Felicidades siempre. Muchas gracias. ¿Puedo comentar algo, arquitecto? Sí. Ok. O sea, adelante. Solamente por la claridad del asunto, quizás no se mostró bien en la presentación, el asunto del conjunto, que le voy a dar un poquito de respuestas al respecto de esos 4 temitas que tocamos ahí. Le voy a compartir un poco la pantalla. A continuación vemos el conjunto arquitectónico, la imagen objetivo del plan maestro. Como les explicamos en la presentación, por aquí está cardiología, emergencia, a ese árbol de papel. Y la conexión, que es lo primero que voy a contestar, respecto a la conexión entre emergencia y pediatría, no es externa directamente. Hay un pasillo que conecta estos dos edificios a nivel cerrado y protegido. Y aquí hay un pasillo de circulación que te lleva a las áreas de cirugía y de cuidados intensivos, que es esa conexión que debe de haber entre esta zona y esta zona de pediatría. Primero, con respecto a eso, ¿no? Con respecto al transporte público, nos mencionaba que resulta que por las condicionantes del edificio de cardiología era bastante grande y teníamos la limitante del retiro de vía de 25 metros al eje de la mediana, no podíamos quitarle más espacio al edificio y queríamos mantener siempre esta zona como un eje rector, que estamos alineando la fachada de consulta externa de neumología, que actualmente es una consulta externa general, con la fachada del edificio de cardiología. Y eso nos daba una limitante, como le cuento de aquí arriba, y una línea arborizada ya, que solamente sería de plantar árboles para poder introducir ese concepto de hospital jardín desde la vía de acceso principal, que sería este punto de aquí. Esa era la segunda respuesta. Y con el tercer punto es el respecto a la morgue, que para estos edificios tenemos esta calle de servicio que es directamente para llevar a los pacientes hacia este edificio que es donde está la morgue. En realidad, como le mencionaron nuestros compañeros en la clase anterior, en la presentación anterior del día de ayer, los espacios que estamos dejando en los edificios para morgue en realidad son estacionarios, son para que el cuerpo, el paciente gris permanezca en ese punto por cierto periodo de tiempo, sin exceder tanto, porque para eso estamos diseñando el edificio de laboratorios en este punto. Y eso se hará mediante vehículos de mantenimiento en esta zona. Básicamente esos 3 puntos quería defender, por dar una palabra. Muy bien. Ok. No sé si quedó claro. Muchas gracias. Listo. Daniel. Gracias. Vamos a continuar ahora con la arquitecta
Elena Murillo. Buenas tardes. Me uno a las felicitaciones con el colega acerca de la claridad con la que han presentado el proyecto. Realmente a mí también me amplió, me clarificó un montón de cosas, especialmente la relación de todo lo nuevo con lo que está destinado a la neumología, que era una de mis dudas ayer. ¿Qué pasó con la hospitalización de la neumología? Y ya vi que eso está integrado en la otra parte que ustedes no les tocó tocar. Los felicito porque también la presentación muy gráfica, muy agradable, buenos colores, muy clara, muy bien explicada, muy buena dicción. Una presentación realmente profesional que realmente me llenó de mucha satisfacción. Eso en cuanto a la presentación general del proyecto. Quiero ir así como fueron ustedes de lo grande a lo pequeño. En el conjunto, pues ya el arquitecto Marlon Urtecho ha tocado los temas que también me han preocupado, que son las circulaciones macro entre la morgue, y creo yo que ustedes ahorita ya contestaron una de las inquietudes, y veo que así como tienen ustedes estaciones transitorias, por decir, para mantener un cuerpo y que se lo llevan a la morgue, también debería de haber un acceso entonces para los insumos y para la comida que viene desde los comedores y de la cocina para los centros de hospitalización, ¿verdad? Porque ahí la gente tiene que comer lo que se cocine en el hospital, ¿verdad? Y eso sí, no lo vi, tal vez no lo conozco, así que no lo voy a repetir. Otra de las inquietudes acerca del estacionamiento para el público, para el visitante, para el paciente, que también lo mencionó, ¿perdón? De albergue. Del albergue, perdón. Sí. Y había otro más cercano, que no me acuerdo dónde era, pero entre realmente... docencia y una plaza, sí. Ah, ok. ¿A dónde se estaciona alguien que llega en carro, que lleva a su paciente, que va a consulta? Y si está lloviendo, ¿cómo va a ser? O sea, yo entiendo que tampoco es que iban a construir todo nuevo, ¿verdad? Pero sí, ¿cómo llega ese paciente, cómo llega ese usuario a estos otros lugares? Porque sí entiendo que la mayor parte de las personas vienen en taxi, vienen en bus, tienen su acceso muy claro, que por cierto los felicito en usar por lo menos algo de placita entre los edificios y la acera, porque eso también da una separación agradable entre la calle y el edificio, y lo vi tanto en emergencia como en el edificio de cardiología enfrente, en la Avenida de La Paz. Pero ¿cómo protege o por dónde llega? ¿A dónde me estaciono yo que llego en carro, por ejemplo? Es una de mis inquietudes. Luego, ya pasando a lo físico, a lo estético, la revalorización del conjunto mediante las plazas y los materiales que ustedes hablaron, el diseño del Hospital Jardín con sus plazas, muy bien logrados, creo yo. Hay bastante área verde, siempre mantienen... aquí ustedes que lo han logrado, han integrado los edificios existentes, haciéndoles algunas modificaciones para adaptarlos a la nueva estética. Mi único bien, no los veo tan modernos, no los veo, o sea, la piedra está bien, puede ser muy moderna, depende de la modulación de su corte y de la aplicación de su enchape, ¿verdad? Aquí estoy hablando, como les digo, de algo puramente de mi opinión. Siento los edificios como viejos, viejos nuevos, ¿verdad? Porque son nuevos, pero no tienen ese carácter moderno que hubiera esperado yo de un proyecto nuevo. Lo siento incluso pesado, no veo una integración de los elementos verticales con la horizontalidad de los edificios, y creo que eso va un poquito en detrimento del buen proyecto que tienen, pues, porque la ubicación, el espaciamiento y todo eso creo yo que está bien logrado. Esos son los grupos.
en este caso, cómo van a complementar esas cisternas durante el tiempo de sequía, ¿verdad? Porque las cisternas recogen el agua lluvia cuando hay lluvia y están llenas. Pero cuando ya empieza la sequía, en 2, 3 días, en 2, 3 usos, se terminaron de usar, ¿cómo van a complementar el uso de esas cisternas para el riego y para el mantenimiento de incluso las fachadas con jardín que tienen, las jardineras? Esa es una inquietud que tengo para todos los grupos, porque por lo visto todos están implementando cisternas para recolección de aguas lluvias, que es muy bueno, pero hay que saberlas usar, hay que saber cómo implementarlas, ¿verdad? Si no, van a tener cisternas secas el resto del año, ¿verdad? Cisternas vacías que no se pueden usar. ¿Qué otra cosa? Me parece que manejaron muy bien el interior, los colores en pediatría. Me alegró mucho ver colores alegres que animen a los niños. No sé si hubiera sido tan así escandaloso rojo, usos colores primarios, pero por lo menos se ve una intención de tener el carácter. Me gustó mucho la explicación de la sostenibilidad. Todo eso estuvo muy claro. Como dice el arquitecto Urtecho, me amplió mucho la visión del proyecto, de ustedes y el de los otros, ¿verdad? Porque realmente no había entendido algunas cositas y hoy las entendí. Mi computadora como que quiere apagar. Una cosita en particular que vi en laboratorios, porque hace poco me estaba tocando diseñar unos laboratorios, es que en la toma de muestras, y este es algo bien así que vi muy rápido, no entendí cómo es que están manejando la toma de muestras. Vi un montón de como escritorios disgregados que no sé cómo es que funcionan. Y el otro comentario en cuanto a eso, a lo particular del laboratorio, es que siento pequeña el área del vehículo. Bien apretado, no sé si tendrá que 5.50 eso lo más, o 6 a lo más. Lo sentí bastante, como no sé cuáles son las medidas, lo sentí bastante pequeño, pensando en que hay que manejar un féretro, hay que sacarlo en su dirección longitudinal, ¿verdad? ¿Cómo van a solucionar eso? Así que creo yo que esas son mis aportaciones, no sé si están claras o... Muchas gracias. Nuevamente. Muchas gracias, arquitecta. Arquitecto, no sé si puedo dar respuesta a una interrogante de ellas. Breve, por favor. Sí, claro que sí. Al principio del periodo, nosotros en la clase desarrollamos una actividad que fue analizar proyectos similares. Y esto respecto al carácter de nuestros edificios. Y en nuestro caso nos tocó investigar sobre Karlanderska, un edificio que estaba en Johannesburgo, muy agradable, donde adaptaron una nueva intervención a una intervención ya existente de 1920 más o menos, donde se adaptaron adaptándose a la arquitectura existente. Nosotros quisimos modernizar de alguna manera, pero también que la arquitectura de nuestro proyecto sea un poco más moderna, más contemporánea. Sin embargo, esa fue la intención y uno de los conceptos principales, como les mencionamos al principio, fue revalorizar el patrimonio, pero sí fue uno de los criterios importantes para el diseño. Gracias. Continuamos con la arquitecta Carlota Valladares. Sí, yo creo que ya tanto el arquitecto Urtecho como la arquitecta Murillo ya platicaron bastante contexto, que hablaron de esos aspectos urbanos y de conjunto. Me gustó mucho la manera en que fueron explicando y nos fueron transportando de lo que existe a su propuesta. Me gustó mucho, sobre todo en cuanto a la implantación de proyecto, veo que tuvieron un muy buen análisis de sitio. En cuanto a patrimonio y paisaje, la propuesta de paisaje, mucho en este caso, esa relación pediatría y emergencias, cómo logran esa conexión entre los edificios con ese tratamiento de esa pequeña plazoleta, donde al mismo tiempo están logrando esa integración de paisaje y están respetando un patrimonio natural, que es ese árbol de papel.
En cuanto a, bueno, vi que trabajaron muy bien la parte de vialidad, o sea, dadas las consideraciones del arquitecto Urtecho, pero también veo la realidad nuestra y veo cómo las calles y ese conflicto de tener una edificación de este tipo no era fácil para ustedes. Veo que su programa de intervención está muy bien explicado, al igual que las fases muy detalladas, y no se limitaron a decir fase 1 tal cosa, sino que fueron explicando como una secuencia dentro de cada fase. Y ahí vamos con, ¿qué más? En la parte de sostenibilidad, como decía la arquitecta Murillo, me gustó mucho. A pesar de esa recolección de aguas lluvias, que creo que todos cuando pensamos en sostenibilidad pensamos en esa agua lluvia, y creo que Ángel explicó un poquito la relación, pero creo que Ángel explicó esa parte, donde hablaban cuál era el consumo de agua para jardines y cómo lo podían suplir, y daban dos cantidades, una de la necesaria y otra la que podían suplir. Bueno, ¿qué más? El manejo de desechos lo vi a manera, en cuanto a seguridad, ¿verdad? En cuanto a seguridad, las rutas de evacuación, ese tipo de cosas, pues sí, no tengo ninguna, lo vi muy bien trabajado. Pero ese manejo de desechos y más cuando son desechos peligrosos, me quedó claro a nivel del edificio. Pero de ahí en más, no veo una ruta a nivel de conjunto. No sé si estoy pidiendo un poquito más allá de lo que solicitaron. ¿Qué más? En cuanto a función, creo que tienen esa buena comprensión, esa relación entre componentes, entre todos los componentes, y los edificios existentes. Vamos a ver. En cuanto a morfología, yo estoy de acuerdo con el arquitecto Murillo, porque yo vi como una actitud un poquito conservadora, y se limitaron, es cierto, hay patrimonio edificado, pero veo que se limitaron a contemporánea. O sea, vemos edificios de nueva construcción, pero no un nuevo aporte en cuanto a arquitectura, porque se pudo haber logrado. No digo que esté malo, o sea, uno puede ver muchos casos similares, pero no necesariamente nos cerramos en eso, sino que yo creo que ahí lo que hicieron fue una actitud más conservadora, no mala, el edificio en sí se ve agradable, pero como decía el arquitecto, yo pensé lo mismo, lo veo algo, qué bonito, pero no algo que pudieron haber logrado, que yo sé, es un reto para uno cuando le ponen una condicionante de que tienes que, entonces quizás la creatividad se quedó un poquito cortada, pero en realidad no es malo los edificios, se ve muy, eso ya se lo contestaron a la arquitecta. Creo que sería todo. Y felicitarlos por el buen planteamiento del proyecto. Yo creo que fue tan clara la explicación que pudimos entender tanto las fases de construcción como la manera en que cada edificio responde a las necesidades del mismo. Los felicito. Muchas gracias. Gracias, arquitecta. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, arquitecta Carlota, arquitecta Murillo y arquitecto Urtecho, y al grupo 25 por su presentación. Vamos a hacer una pausa de aproximadamente 15 minutos y continuaremos a las 2:30. A la gente que nos sintoniza por YouTube, les pedimos que se mantengan pendientes para ver la presentación del grupo 47. Perdón, yo quería hacer unas observaciones. Yo que soy cliente. Disculpe, doctora. Sí. Breves y concretas. Miren, yo creo que no sé qué decir, porque realmente supera todas las expectativas que yo tenía de esta presentación.
realmente, bueno, yo he estado en varias presentaciones, o sea, este no es el primer semestre, creo que, no sé si los arquitectos lo saben, esto empezó en 2014 y no me voy a extender en esa historia, pero realmente es una presentación espectacular ya para mí como cliente, ¿verdad? Era mucho de lo que yo esperaba y que se logró con bastante soltura y amplitud. Vamos a aclarar algunas cosas porque, en favor de los estudiantes, porque creo que hicieron un gran esfuerzo y porque son condicionantes del cliente. En primer lugar, bueno, solo una observación, que esta la voy a actualizar para incluso para todos los arquitectos, es 1000 veces mayor, casi absolutamente total para todos los edificios. El coronavirus vino a quedarse y nosotros que somos un hospital que por su diseño y por el objetivo inicial, que era un sanatorio para tuberculosos, es súper bien ventilado, ¿verdad? Tiene una ventilación espectacular, pero hoy por hoy hemos tenido que, gracias a Dios, rápidamente colocar salas con presión negativa, salas de hospitalización, la UCI totalmente, ¿verdad? Que originalmente se había planeado así, pero no se había logrado. Entonces, solo esa noticia, ¿verdad? Que ahora la cantidad de presión negativa que se va a tener que colocar va a ser casi total en todas las salas donde se vaya a tener que ver coronavirus, ¿verdad? Y que el coronavirus se va a ver en todos lados. Ya ven el hospital de escuela que originalmente no era planeado para un hospital COVID, como está teniendo que ampliar y ampliar y ampliar salas para este destino. Es altísimamente contaminante, infectante, y entonces casi todo va a tener que ser presión negativa. Eso es solo una observación que no teníamos cuando se pidió originalmente el proyecto y se planteó, y solo una observación así para todos, ¿verdad? Luego, otro, el estacionamiento, que es necesario que los hospitales sean amigables para el cliente, para el paciente y su familia, ¿verdad? Ahora la gente, especialmente en Tegucigalpa, todo el mundo tiene un carrito, de segunda, de tercera o de lo que sea, pero tiene un carrito con que transportarse. Y a mí me da mucho pesar ver que la gente se parquea en toda la colonia Lara para llegar al tórax. Entonces, sí, para mí era bien importante que ubicaran la cantidad suficiente de estacionamientos, tanto para el personal como para los pacientes y sus familiares, ¿verdad? Lo otro es con respecto a la cantidad de asientos, que hay banquitas, etcétera. Eso fue un requerimiento que yo lo bloqueé. Lo que pasó fue que los muchachos sí me plantearon inicialmente que se iban a aceptar. Le digo, quíteme eso, le digo. Así se lo digo, ¿verdad? Arquitecto Urtecho. Quíteme eso. ¿Por qué? Porque en el tórax más bien una de las cosas que nos podemos enorgullecer es que no permitimos que ningún paciente esté sentado fuera de un edificio. Los pacientes tienen que estar siendo atendidos dentro del lugar donde tienen que ser atendidos, y también por ser un hospital que maneja mucho infeccioso, bueno, y en general en todos los hospitales, pero no son para disfrutarlos, son disfrutarlos en el sentido de recreación, no, son para la vista del paciente que está ingresado, para darle un sentido de acogida al personal, ¿verdad? De un ambiente alegre dentro de todo lo grave que se mira, porque es un hospital donde se mira picnic, en zonas de que, ¿verdad? Queda el familiar encantado de ver todo y se quedan por ahí y no. Entonces, yo fui la culpable de que ellos no colocaran más banquitas en la circulación, ¿verdad, arquitecto Urtecho? De ahí con respecto a, mire, yo creo que la circulación tendríamos que verla en un momento dado, pero creo que la circulación quedó bien lograda. O sea, tampoco, miren, la dificultad de un hospital jardín, y creo que ustedes lo comprenderán mejor que yo, es el hecho de que, y por eso los hospitales modernos, si ustedes ven, son predominantemente verticales. Pero como queremos conservar esa sensación de hospital jardín que es tan preciada, incluso para gente europea, experta en hospitales. De alguna manera funcionan, ¿verdad? Yo creo que las vías están logradas, y además que si ustedes ven, los núcleos de hospitalización están como en la periferia, y eso permite que no se crucen con la gente de la consulta externa, con familiares, etcétera, ¿verdad? También quería hablar un poquito, bueno, muchísimas gracias por respetar el famosísimo árbol de papel. El problema con ese árbol es que solo hay 2 en el país, es una especie en extinción y está ahí. Entonces, nos encanta tener esa especie. Hay otras especies en extinción, ¿verdad? Entonces, les agradecemos mucho el árbol de papel. Yo creo que fue para los que están calificando, los maestros, yo creo que ahí le tienen que dar una buena lucidarlo. Lo otro es, quería aclararle yo al arquitecto Urtecho con respecto a las emergencias y por qué tenemos, por ejemplo, áreas administrativas incluso por edificios. En primer lugar, el tórax no es un edificio de trauma. Es un edificio trauma. El trauma está concebido así en la red nacional.
El tórax es un hospital de agudos, pero para enfermedades crónicas. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, digamos, pediatría, el niño llega a la emergencia. Hay una emergencia que es un espacio que está planeado para esa emergencia. Me encanta cómo la reestructuraron respetando mucho los criterios de bioseguridad que tenía el plano anterior, ¿verdad? Creo que quedó muy bien logrado. Y el asunto está en que el niño llega ahí, es estabilizado y es conducido a través de ese túnel al otro edificio, donde realmente se van a hacer todos los procedimientos, tanto de cardiología como de neumología. El tórax está apostando a conservar siempre la cardiología pediátrica, a pesar que fue sacada de ahí para activar el Hospital María. Pero realmente nosotros pensamos, tenemos la data, los datos de que sí en el país se necesitan muchísimo porque es un problema de la especie humana. El 10% de todos los niños que sobreviven, que nacen vivos, van a tener un problema cardíaco, una malformación congénita. Entonces sí vale la pena tener varios centros de intervención cardíaca en el país. Y lo de neumología pediátrica es una neumología muy especializada. Es para tuberculosis multidrogo resistente y para niños con fibrosis quística, enfermedades congénitas de pulmón, ¿verdad? Entonces, yo creo que la emergencia, digamos, no es esa urgencia de trasladar a alguien, etc. Ahora, con cardiología es diferente. Cardiología sí, quisimos que se concentrara y así se lo pedimos a los muchachos, todo que se concentrara en ese edificio, incluso logrando casi un edificio autónomo dentro del asunto administrativo. Porque nosotros queríamos de pronto sacar espacio, el espacio que ocupa cardiología ahorita de nuestros edificios, ¿verdad? Que está combinado con neumología, para lograr aumentar nuestros cupos para neumología, ¿verdad? Y tener también, en cardiología sí es bien importante que si alguien llega con un infarto, en 5 minutos esté en la unidad de hemodinamia. Y eso solo se logra generalmente con edificios verticales. Si les especificamos a los muchachos, tendríamos que ver ese detalle, ¿verdad? Que tiene razón el arquitecto familiar, etcétera. Sí creo que habría que verlo, ¿no? No puedo ver en este momento todo el detalle, pero en general creo que la distribución de los espacios está bien lograda. Vuelvo a recalcar el asunto de la presión negativa. Sí vi que hay cubículos que quedaron centrales sin ventilación o iluminación natural y eso pues siempre es importante, ¿verdad? En los hospitales nosotros lo sabemos, tenemos muchísima infección cruzada y eso hay que lograr entonces con otras cosas, filtros y presión negativa que se vuelvan más sanos. De ahí también con respecto al edificio de laboratorios, miren, ahí yo creo que la arquitecta Murillo, que debe estar haciendo algunas investigaciones muy buenas sobre eso, me va a dar la razón y lo quiero escuchar. Fíjense que yo les planteé a ellos originalmente una propuesta que se había hecho, les puse como, porque me había gustado mucho la vez pasada como se hizo en otro grupo. No estaba opuesta a un nuevo diseño y me parece que está bien el concepto, pero realmente el laboratorio le dieron preeminencia, yo creo que querían quedar bien con el cliente, le dieron preeminencia a la entrada de patología. Y resulta ser que el que tenía que tener preeminencia en un primer piso para entrada al acceso del público era el laboratorio clínico. ¿Por qué? Porque patología tiene un cliente muy exclusivo. O sea, patología no se relaciona directamente con los pacientes, por decir así, por definición, sino que nosotros nos relacionamos con la enfermera que trae la muestra de los quirófanos, que trae las muestras de las salas, y ese es prácticamente nuestro cliente inicial, ¿verdad? Por atención, en el sentido que el cliente realmente es el médico. Pero el laboratorio clínico no. El laboratorio clínico sí tiene generalmente personas que llegan ahí a hacerse la toma de sangre y se le toma ahí la sangre. Entonces yo creo que fue muy pertinente la observación que hace la arquitecta Murillo en el sentido de que yo veo que el acceso al público o así a la atención al público está casi en el segundo nivel del laboratorio clínico y eso no es así, ¿verdad? Tiene que estar abajo porque es la única gente extraña que se relaciona con los laboratorios clínicos, con los laboratorios en general, ¿verdad? Pero creo que la distribución de espacios está muy bien. Me encantó ver realmente este proyecto. La presentación está espectacular, ¿verdad? O sea, la claridad con que están hasta los detalles de bioseguridad. Hay algunas cosas ahí que se las voy a contar. Por ejemplo, me parece que está muy alta. Yo sé que tal vez el estándar, ustedes no se lo inventaron, pero está muy alta la humedad relativa de la tomografía. Realmente tiene que ser muy baja, casi un ambiente seco. Y esa es una lucha que tenemos ahorita con nuestro tomógrafo. Pero realmente, como les digo, no quiero perderme en mi sentado
algo tan completo, ¿verdad? Desde justificación, ubicación de áreas de estacionamiento. Bueno, todo. No voy a mencionar porque sería mucho, pero muy bien. Comentarios. Bueno, vamos entonces a hacer una pausa de 10 minutos para luego continuar con el grupo 47. ¿A qué hora sería? ¿A las 15 para las 3? ¿2:45? Estaría 2:45, sí, serían 15 Perfecto. minutos. Perdón. Está bien.